Hola, mi nombre es Alejandra Chaparro, consultora en prevención de la empresa Magri Consulting, la cual asesora Alimentos Mican. A continuación, les voy a hablar sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de Alimentos Mican para el periodo 2024. Veamos. La inducción de seguridad y salud en el trabajo de Alimentos Mican consiste en prevenir accidentes o enfermedades laborales a todos sus trabajadores, tanto contratistas como subcontratistas. Tenemos una política de seguridad y salud en el trabajo, la cual reconoce la importancia del capital humano y se compromete con el mejoramiento continuo a través de la implementación de un sistema de gestión. Suministra los recursos humanos físicos necesarios y de otra índole requerida para desarrollar el sistema de gestión. Es decir, que no solamente hay una persona que les ayuda con la implementación del sistema, sino que también vamos a tener actividades dentro de inversión, como sus elementos de protección personal y todas aquellas actividades tendientes a mejorar la seguridad y salud en el trabajo. Cumplir con el requisito de aspectos legales vigentes en materia de seguridad laboral. ¿Qué quiere decir? Que tenemos unos requisitos estándar en Colombia. Todos los días cambia la legislación y esto se hace para prevenir accidentes o enfermedades laborales. ¿Qué nos está diciendo Alimentos Mican? Que vamos a prevenir con esta matriz legal accidentes y enfermedades laborales, identificar los peligros y evaluar los riesgos y de las actividades establecidas para la respectiva mejora y medidas de prevención. Promover la participación de los trabajadores en actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. Tenemos una política contra el consumo de alcohol, drogas y tabaco, la cual nos dice que se prohíbe el porte y consumo de bebidas embriagantes dentro de las instalaciones de alimentos Mican en horarios laborales. ¿Por qué? Porque lo ideal es llegar en sano juicio a nuestro trabajo y podemos accidentar a nuestros compañeros y los accidentes en cocina pueden llegar a ser muy graves. Podrá llevar a cabo, Alimentos Mexicanos podrá llevar a cabo pruebas de alcoholemias alcoholemia a sus trabajadores para verificar el cumplimiento, siempre dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable. Se prohíbe el porte o consumo de drogas alucinógenas o cualquier droga prohibida por la legislación colombiana dentro de las áreas. Política del no uso del celular. Se prohíbe el uso de los teléfonos celulares dentro de la cocina, así como también se prohíbe el uso de audífonos, manos libres y cualquier dispositivo electrónico que genere distracción dentro del horario laboral. ¿Esto para qué? Para evitar accidentes laborales. Entonces, lo ideal es que no tengamos ningún dispositivo electrónico cuando estamos en la cocina. Objetivos del sistema de gestión. Planificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para dar cumplimiento a la legislación vigente. No solo es para dar cumplimiento, sino para prevenir accidentes y enfermedades laborales, para lograr un bienestar en todos los trabajadores de Alimentos Mican. Debemos identificar los riesgos asociados al área de trabajo de acuerdo con las condiciones de trabajo. Entonces, normalmente pedimos apoyo por parte de los colaboradores para hacer esta gestión. Los objetivos, asignar los recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requerida para la planeación e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que está conformado por 2 representantes del trabajador y 2 representantes del empleador. ¿Qué hacen ellos? Ellos nos ayudan a vigilar que el sistema de gestión funcione correctamente y con ellos podemos tramitar cualquier anomalía, actos o condiciones inseguras. Continuamos con el comité de convivencia laboral. ¿Qué hace el comité de convivencia laboral? Es un grupo de trabajadores que nos ayuda bajo la ley 1010 a prevenir el acoso laboral. Cualquier reporte frente a acoso laboral deben tramitarlo ellos. Está integrado por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes. ¿Qué es un comité de emergencias? Eso es la brigada de emergencias. Dentro de Alimentos Mican tenemos una brigada
compuesta que nos ayuda con la primera respuesta, esa primera ayuda que nos ayuda para que nuestra enfermedad o nuestra accidente no se vea más adelante perjudicado en otra enfermedad grave. Tenemos un sistema general de seguridad social, el cual es importante tener al día. Debemos tener al día nuestro pago de salud, nuestro pago de pensión y nuestro pago de riesgos laborales. Si somos, en este caso, dependientes de la empresa, caja de compensación, en este caso, la empresa es muy juiciosa. ¿A qué podemos estar expuestos? Entonces tenemos una clase de riesgos, que es peligros y riesgos. ¿Qué es el peligro? La fuente o situación o acto potencial de causar una enfermedad perdón, un daño a la salud de los trabajadores en los equipos o en las instalaciones. ¿Qué quiere decir? Que todas las mañanas yo me puedo levantar de la cama. Tengo allí un objeto que me puedo resbalar, pero dada la situación, siempre me levanto, está el objeto ahí y nunca me he caído. El riesgo es la combinación de estos dos factores, que yo sé que ese obstáculo está ahí y hago caso omiso y sigo normal mis actividades. Y ahí es cuando suceden los accidentes. Riesgos a los que estamos expuestos en alimentos MICAN. Entonces estamos expuestos a riesgo biológico. ¿Por qué? Por virus, por bacterias, por hongos, parásitos, picaduras, mordeduras y fluidos. Para ello, ¿qué estamos haciendo en alimentos MICAN? Lavado de manos, vacunación. Ustedes tienen unas vacunas específicas. Y mantener nuestra área de trabajo limpia. Si tenemos gripa o tenemos algún virus, reportamos a nuestra EPS y pues no vamos, tenemos una incapacidad, lo cual nos ayuda a mitigar como este riesgo, o sea, el contagio con nuestros compañeros. Tenemos el riesgo físico. ¿Cuál es? Cuando tenemos un ruido excesivo que no lo toleramos, que ya me duele la cabeza, nosotros lo medimos por decibeles, pero en este caso el mejor síntoma es cuando ya ese ruido es tan molesto que quieres apagar todo. Iluminación, que tengo un defecto de iluminación, que no veo, o sea, estoy haciendo mi actividad y no alcanzo a ver. Vibración, existe la vibración de cuerpo, mano, brazo, cuando tenemos el batidor, la batidora electrónica, entonces esto tiene una vibración en mano, brazo, donde me puede afectar. Temperaturas en la cocina, manejamos algún tipo de temperaturas, un disconfort térmico, pero podríamos manejar temperaturas extremas si no se riega una sopa caliente, por ejemplo. Tenemos radiaciones no tanto tenemos en cocina, la tendremos cuando se hagan algún tipo de mantenimiento con soldadura. Tenemos riesgo químico por polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos y material particulado. En alimentos MICAN tenemos riesgo químico, ¿por qué? Por los productos químicos que usamos de limpieza. Entonces, según una norma que les voy a explicar más adelante, estos riesgos, estos químicos pueden afectar mi salud. Ejemplo, el Clorox, por ejemplo, el Clorox puede llegar a ser cancerígeno. Entonces, lo mejor es evitar este producto y usar otros productos, o si vamos a usar este producto, que sea con los elementos de protección: gafas, guantes, respirador y traje especial dependiendo del químico que vayamos a usar. Tenemos un riesgo psicosocial. ¿Qué es el riesgo psicosocial? Es aquel que me afecta a mi salud mental, el que ya me empieza por mi trabajo a fallar, a tener allí como cierta incomodidad para desempeñar mi trabajo. Tenemos riesgos biomecánicos o osteomusculares. ¿Por cuáles se dan? Por postura mantenida, es decir, que todo el tiempo estamos de pie, me empieza a doler mi bracito, mis manitas, las piernas. ¿Por qué? Porque no hacemos pausas activas, no tenemos un receso, no hacemos la actividad de pausas activas. Espero que estén muy juiciosos y juiciosas haciendo estas pausas activas. Manipulación de cargas. Como nos dice aquí el muñequito, debemos que estar manipulando bien la carga, es decir, debemos agacharnos, flexionar rodillas sin doblar la espalda, levantar
la carga. ¿Esto para quiénes son? Para las personas que nos ayudan a llevar nuestro producto final a la cocina, al casino. Tenemos condiciones de seguridad adicionales como riesgo de tránsito para aquellas personas que se desplazan. Entonces vamos a hablar este año, más adelante, de un plan estratégico de seguridad vial. Es otro sistema, es otro componente donde se tiene allí las medidas de seguridad, que tengo que estar mirando mi vehículo, hacer una lista de chequeo, tener claros los límites de velocidad, tener un descanso adecuado para llegar a conducir. Tenemos el riesgo público. En Colombia es Colombia y es inseguro, totalmente, pues en algunas partes más seguro que en otras. Pero entonces vamos a hablar sobre el riesgo público, sobre atracos, sonadas, lo que nos puede pasar y cómo se convierte esto en un accidente laboral. Espacios confinados no nos aplica porque no hacemos ninguna actividad de mantenimiento subterránea. Mecánico, el riesgo de condiciones de seguridad mecánico sí lo tienen todo el tiempo cuando están haciendo cortes, cuando cortan en casa matriz o en la cocina principal, eh, eh, los huesos que pasan por una máquina. Entonces esto también se me puede convertir en heridas y me genera atrapamientos, cizallamientos, contusiones. Este es el riesgo mecánico eléctrico. De pronto, si tenemos una estufa eléctrica o tenemos el dispositivo que me prende la estufa, que es eléctrico y está dañado, más adelante les voy a mostrar un video acerca de esto, que no tiene audio, es solamente de mimos. Entonces allí van a ver qué es lo que está pasando con la persona. Fenómenos naturales. Entonces tenemos sismo, un terremoto, vendaval, inundación, derrumbe y precipitaciones. Entonces, en alimentos Micano, en los casinos que estamos en alimentos Micano, ¿qué es lo que más? Pues se presentan granizadas e inundaciones y sismos. Entonces ya tenemos unos puntos de encuentro establecidos. Es importante que cada uno o por medio de nuestro jefe hablemos dónde podemos refugiarnos en cada situación. Política contra el consumo de alcohol y drogas. Entonces ya habíamos hablado que se prohíbe, que no se prohíbe. Vamos a hablar sobre el accidente laboral o accidente de trabajo llamado anteriormente. Acuerdo con la 1572 de 2012 es ahora accidente laboral, que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el empleado, en el trabajador, una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces, es algo que me puede ocasionar dentro de mi vínculo laboral, ¿listo? Y me puede generar una lesión orgánica, ¿listo? Entonces, no es el que casi me caigo, no, ese no sería accidente. El que sí me caí, me golpeé, ese sí me produjo una lesión y pues temas adicionales. Se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o fuera de lugares y horas del trabajo. Es decir, que si yo me voy para Cartagena en representación de Alimentos Mican a un casino que instalaron allí, pero me dicen, no, tiene que trabajar toda la noche, pero yo no estoy en las instalaciones que normalmente estoy, sino me enviaron a Cartagena. Ahí se considera accidente laboral porque está bajo órdenes del empleador. El que se produzca durante el traslado de trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. Si yo llevo mi camioneta y las transporto, los transporto a su sitio de trabajo y sucede un accidente desde el momento que la recojo hasta el momento que llegan, es accidente de trabajo. También es accidente laboral el que se produce por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por representación del empleador. Entonces yo les digo, listo, nos vamos. Nos fuimos para Villavicencio. Nos vamos todos y vamos allá a hacer un asadito, vamos a ir a nadar, vamos a jugar voleibol, fútbol. Y esto está todo pago y a nombre de Alimentos Mican.
Allí donde tengamos una lesión, donde tengamos un golpe o una contusión, se consideraría accidente laboral. Pero si decidimos nosotros hacer un partido de fútbol porque somos nosotros, pero no está nuestro empleador ni enterado, no se considera accidente laboral. Listo, entonces aquí nos dice, cuando se trate de trabajadores de la empresa de servicios temporales que se encuentren en misión o trabajadores propios de la empresa. De igual forma, se constituye accidente laboral el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre de permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. En Alimentos Mican no tenemos sindicato, entonces no nos aplica. Esto aplica para empresas que tengan sindicato de trabajadores. Veamos el siguiente capítulo que nos dice qué es un incidente de trabajo. Recuerdan que al inicio yo les decía que es el cuasi accidente. Entonces aquí vemos el señor que es un médico, que va a entrar. Entonces allí hay una persona que está trapeando y hay agua en el piso. Entonces, se puede lesionar. Entonces, el incidente de trabajo es aquel que se constituye como el casi pasó, el que casi me pasa. La idea, los invito a reportar este tipo de incidentes, que no es el que me produce la lesión, sino que el que casi me caigo. Entonces yo tambaleo y casi me voy de bruces. Causas de los accidentes de trabajo. Entonces, normalmente los accidentes de trabajo se llevan, ¿por qué? Por una condición insegura. Entonces, recuerdan la imagen del médico con el agua ahí en el piso. Entonces, era una condición insegura. Yo no tenía una carpeta, yo no tenía señalizado para que no entrara. Entonces, ahí normalmente es por mal diseño, falla de mantenimiento, falla en la operación o métodos inseguros. Por los famosos actos inseguros. Entonces, no es que yo llevo 30 años cortando así la carne, imagínense. ¿Para qué necesito guantes? ¿Para qué necesito un cogeollas? Nada, eso no lo voy a hacer. Entonces ahí hablamos de una confianza excesiva, de una falta de uso de elementos de protección personal y de un incumplimiento a las normas y procedimientos, que son los que estamos implementando desde el área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es una enfermedad laboral? Pasamos ya a la enfermedad laboral bajo la misma ley que les había dicho, es la ley 1562 de 2012, nos dice que es la contraída como el resultado de exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que durante un ejercicio, es decir, yo soy chef desde los 15 años, estoy trabajando como chef, pero ya me empieza a doler esa mano, ya me empieza a doler ese hombro, ya me empieza a doler la espalda. Entonces voy a mi EPS y le digo, señor EPS, mire que llevo tantos años trabajando, 15, 30 años trabajando en lo mismo y me tengo un dolor. Entonces el médico de la EPS evalúa si esto es por sus actividades cotidianas o si es de origen laboral. Si es de origen laboral, lo remite con la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, determina o le manda a una persona a su trabajo y le empieza a evaluar. Las preguntas son desde hace cuánto trabaja en la cocina. No solamente nos miran en este trabajo actual, sino en trabajos anteriores. Y empiezan a evaluar si es o no es enfermedad laboral. Normalmente casi todas las enfermedades laborales nacen de nuestra vida cotidiana, es decir, no hay cuidados en nuestra vida cotidiana, entonces eso hace que nuestras enfermedades se acentúen. Entonces, los invito a que no tengan una vida sedentaria, que hagan ejercicio, que coman saludable y sigan las recomendaciones que les da el médico en los exámenes periódicos que se realizan normalmente. Tenemos un plan de emergencias dentro de Alimentos Mican, el cual es una herramienta donde nos dice qué elementos probables y posibles pueden ocurrir. Entonces, lo que les hablaba, las granizadas, las inundaciones. Entonces, aquí nos dice que es un evento imprevisto que pone en peligro la integridad física de las personas y se puede generar daños en edificaciones y medio ambiente que requieran atención inmediata.
Entonces recuerdan que el año pasado hicimos unos simulacros por sismo. ¿Para qué sirven esos simulacros? Para actuar en caso de una emergencia. Entonces, si yo tengo una emergencia en este momento, yo ya sé que tengo que autoprotegerme, esperar que pase el evento y ahí sí evacuar esto en sismo. Ya miraremos más adelante y con apoyo de la brigada les vamos a explicar qué hacer en caso de. Entonces, si tenemos una granizada, si tenemos una, un vendaval, entonces de acuerdo con el casino donde estemos o la finca donde estemos o si estamos en la sede principal, debemos adoptar ciertas situaciones, ¿cierto? Entonces nos adecuamos al plan general que tiene nuestro cliente, en este caso, las fincas en las cuales tenemos los casinos. Tenemos varios tipos de amenazas, como les decía, que eran movimientos sísmicos, vendavales, granizadas, tormentas, inundaciones, atrópicas como incendios, estructurales, fallas eléctricas, derrame de sustancias químicas, sociales como hurto y azonadas. Eso al inicio les comenté como los riesgos que teníamos en público. Estos son los tipos de amenazas y debemos estar preparados para todo. Dentro de nuestra brigada de emergencia, nuestros brigadistas que deben tener primeros auxilios, contra incendios, manejo de incendios, al menos saber dónde está mi extintor, cómo activarlo y hacer la emergencia, evacuación y búsqueda y manejo ambiental. ¿Qué hacemos en la evacuación? Entonces, lo primero que tenemos que tener conciencia es que hay una alarma de evacuación. Yo recuerdo que ustedes tienen unos pitos, entonces pueden pitar y hacer como el sonido del silbato. De una, que estamos preparados para la alerta. Dos, que pasó algo y nos puede ocasionar una emergencia. Y las rutas de evacuación. Entonces ya pasó algo, ¿qué hacemos? Suspendemos nuestras actividades y si escuchamos dos sonidos o más de sonidos, evacuamos. ¿Listo? Salidas de emergencia. Buscamos o identificamos la salida. Ok, allá hay una salida de emergencia. Entonces yo ubico mi ruta de evacuación y me dirijo hacia allá, hacia el punto de encuentro. Recuerden que siempre nos adoptan las fincas donde estemos, ¿vale? Manejo integral de residuos. Se busca reducir el volumen de los residuos generados. Desde mi práctica como estudiante, cuando estaba estudiando Administración en Salud Ocupacional en la Universidad Minuto de Dios, tuve la oportunidad de ir al botadero de Doña Juana. Recuerden que asistemos en el Rosal, todos estos desechos llegan a este botadero. Me dolió muchísimo ver un niño de un añito con oxígeno. ¿Por qué? Porque no hacemos la debida clasificación de residuos. Entonces, botamos el plástico, no separamos los residuos y todos estos olores con el tiempo y con el medio ambiente empieza a oler muy mal. Entonces, estos niños de un año, por ese botadero de Doña Juana, empiezan a sufrir de enfermedades pulmonares muy graves y es muy, muy triste ver un inocente, un bebé inocente, respirando estos olores porque yo desde mi casa, desde mi trabajo, no hago una adecuada separación. Entonces los invito a hacer esta adecuación integral de residuos de acuerdo al casino donde estén, porque muchas veces tenemos el código general desde la empresa, pero en el casino como tal o en la finca como tal, como debemos entregar los residuos, nos dicen, no, mire, debe usar esta para esto, pero lo general es así. Residuos reciclables, papel y cartón, periódicos y revistas van en una caneca gris. Residuos peligrosos como elementos de protección personal contaminados, sustancias químicas o deterioradas, estapas contaminadas, desechos del baño van en una bolsa roja. En la bolsa verde van los residuos orgánicos, que son los residuos de alimentos, envases de icopor, y los residuos plásticos son los plásticos no retornables o bolsas plásticas, las que pueden retornar a este ciclo de reutilización. Tenemos responsabilidades de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dicen estas responsabilidades? Así como la empresa, recuerdan al inicio que es responsable
por darnos las políticas, las normas y todo, y muchos los elementos de protección personal, los elementos, la adaptación. A tener una persona dentro del sistema dice que los trabajadores deben conocer, entender y aplicar la política de seguridad y salud en el trabajo, conocer los riesgos de seguridad y salud en el trabajo de sus actividades, procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, veraz, oportuna del estado de salud a su médico, en este caso al médico cuando nos dice IPS, que es el médico de exámenes de ingreso o periódicos. Cumplir las normas de seguridad en el trabajo, los reglamentos propios de la empresa, participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que realicen en la empresa, informar las condiciones de peligro y riesgos detectadas al jefe inmediato. Entonces, hey, mire, tengo acá, esta estufa no me está funcionando, esta nevera no me está funcionando, entonces le informamos a nuestro jefe o quien haga sus veces de reportar a la alta dirección de alimentos Mican. De igual forma, tenemos que reportar inmediatamente todo accidente de trabajo, inmediato al encargado de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, ¿quién será el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Alejandra Pardo. Alejandra Pardo es la responsable del sistema de gestión, entonces a ella le hacen reportar inmediatamente todo accidente de trabajo. Listo, no podemos esperar al otro día, sino inmediatamente que nos pasa, reportamos el accidente y allí seguimos el primer auxilio y lo que debemos de seguir en atención. Asistir y participar activamente en el programa de inducción, reinducción y entrenamiento y capacitación del sistema de gestión, que es esta actividad que estamos realizando por tiempo de ustedes. No se pudo lograr presencial, entonces se hizo por medio de este mecanismo. Mantener y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo, pilas. Eso es nuestro lugar de trabajo, así como tenemos nuestra casita bien limpia. Cuando llegamos de trabajar, así debemos encontrar también nuestro trabajo, porque la mayoría de tiempo la pasamos en el lugar de trabajo. Cumplir estrictamente con las labores, indicaciones asignadas por el superior, cumpliendo cabalmente con los procedimientos, normas instructivos empleados por la empresa. Y participar activamente en la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y elección del Comité de Convivencia. Por último, debemos hacer el trabajo de manera segura, ejercer su derecho de buscar juntamente con su jefe inmediato formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean inadecuadas. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias en el sitio de trabajo, que es el que les digo, que en caso de sismo, ¿qué hacemos? En caso de inundación, ¿qué hacemos? En caso de vendaval, ¿qué hacemos? Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que se trabaja. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Participar proactivamente en el cumplimiento del programa de gestión ambiental, separando correctamente los residuos. Finalmente tenemos el plan de saneamiento básico. Recuerdan que al inicio les dije que ese era uno de los controles que teníamos. Entonces, el plan de saneamiento es esencial para un estilo de vida sano y seguro. Contribuye a prevenir la propagación de enfermedades y garantizan que las poblaciones se mantengan sanas. Entonces, desde cocina tenemos varias responsabilidades. Si llegamos a tener una intoxicación masiva, entonces nos dicen, bueno, ¿dónde está tu plan de saneamiento básico? Debemos ser súper juiciosos. Entonces, cuidado con lo siguiente. Disposición sanitaria discreta y aguas residuales. La eliminación adecuada de los desechos humanos ayuda a prevenir la contaminación del medio ambiente y la propagación de enfermedades, como la cólera, la fiebre tifoidea y la diarrea. Las fosas sépticas también son una forma de saneamiento básico, entonces mirar con la finca cómo están las tuberías, cómo está la cañería, entonces si no lo tenemos le pedimos a Fernanda o Alejandra Pardo que nos ayuden a solicitar esta información a la finca, pero si no lo sabemos, pues pasamos de ser desapercibidos.
Desinfección domiciliaria del agua. La purificación de agua en los hogares es crucial para prevenir las enfermedades. Entiendo que para la preparación de alimentos ustedes manejan un tema de agua especial con unos pHs especiales para que siempre lo hagamos de esa forma. Que hay una, en las fincas, en los casinos, normalmente está señalizado apta para consumo humano, entonces otra nos dice no es apta para consumo humano, tenemos que tener mucho cuidado con eso. El agua segura, el acceso adecuado al agua potable es un derecho humano básico, sin embargo, más de 2.000 millones de personas carecen del acceso a ella. El agua debe estar siempre segura, entonces, ¿para qué? Para eliminar bacterias, virus y microorganismos nocivos. Entonces, la que nosotros consumimos debe tener unos permisos y unos requerimientos especiales que se manejan desde Alimentos Micán. Manejo sanitario de basuras, la correcta disposición de las basuras. ¿Recuerdan lo que les decía al inicio? No podemos confundir lo que va en una caneca y llevarlo a otra. Los residuos de alimentos, eso también debemos tener una disposición especial. Debemos informar a Alejandra o a Fernanda en el momento que tengamos estas disposiciones especiales, cómo se está haciendo. El saneamiento básico también incluye las medidas para controlar insectos y roedores, seguir muy juiciosos y bajo un listado el control de plagas. ¿Listo? Entonces debemos tener un control de plagas y de insectos para evitar la propagación de los mismos y pues finalmente que nos afectan nuestra salud. Finalmente tenemos la resolución 773 que nos dice, que nos define las acciones desarrolladas a empleadores por etiquetas de productos químicos en lugares de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos tener una clasificación de todos los productos químicos. Entonces, yo tengo un producto químico, voy a mostrar acá lo que tengo. Unas gotas, por ejemplo, estas son gotas. Estas son gotas, sí, y ven que están totalmente marcadas y que tiene un sello y que son gotas que se usan para los ojos. ¿Listo? Pero si yo decido ahí, se me acabó el frasco y yo, ay, yo necesito echar un poquito de cloro acá. En este tarrito, eso está prohibido. ¿Listo, chicos? No podemos reenvasar. No podemos reutilizar, salvo que la norma me lo permita o salvo que yo tenga un sticker especial donde diga que aquí lo que va, que ya no son gotas para los ojos, sino es cloros. Y debo tener toda la información de una etiqueta llamada hoja de seguridad que ya les muestro, o las fichas de seguridad, y que me regula la elaboración y actualización de las fichas de seguridad. ¿Qué tenemos que hacer los empleadores? ¿Qué tienen que hacer los empleadores? Garantizar que todas estas hojas de seguridad estén en el sitio de trabajo. Entonces nosotros ya las tenemos, ya nos las compartieron. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me accidento con alguno de estos productos químicos, voy a la sección 4. En todas las hojas de seguridad hay sección 4 y está los primeros auxilios, que es ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer allí en caso de que me pase algo? Que muchas veces hay químicos que no se les debe aplicar agua, entonces no todo se soluciona con agua. Entonces allí en la sección 4 nos dice qué debemos hacer. Tenemos unos videos de seguridad y salud en el trabajo de riesgo químico, pero antes de eso quiero mostrarles una hoja de datos de seguridad. Denme un segundo, la busco acá. Entonces, para verle, para que puedan entender un poquito esta hoja de seguridad. Voy a mostrarles la ficha de datos de seguridad que nos muestra Brinza. Entonces, acá nos dice que es la última actualización, pilas con esto, que la última actualización fue en 2020. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que toda la actualización de los productos químicos debe ser mínimo de 5 años, o sea que esta pasa. Incluso pasaría una que diga de 2019, pero si tengo una que dice 2015, eso está más vencido que quién sabe qué. Entonces, miren, aquí están las secciones. Entonces, aquí está la sección 1, que es la identificación de la sustancia. Acá tenemos la sección 2, que es la identificación de producto.
Y tenemos la sección 3, que es la composición de información sobre los componentes. Y la famosa sección 4, que son las medidas de primeros auxilios. Entonces, ¿qué nos dice acá para el cloro? Que antes de intentar un rescate tome las precauciones adecuadas para garantizar su propia seguridad. Entonces, yo soy muy insistente, perdón, en que esta hoja, lo dice la norma, además, no es que lo estemos inventando, sino que nos dice la norma que es todo producto químico de cada empresa debe ser del fabricante. Entonces, si tengo un producto químico que me dice Brinza, o los que nos venden en el de uno normalmente son de parte de Brinza, entonces, ¿a quién voy? Voy allá, señor supermercado, señor administrador de supermercado, hágame el favor y me da sus hojas de seguridad con el fabricante que las tiene. Entonces, normalmente ellos no la deben dar. ¿Qué pasa? Que tenemos un correo electrónico que nos da como esta facilidad de tener esta información, pero muchas veces que hacen los supermercados bajan por internet la información, entonces nosotros simplemente escribimos un correo donde nos digan, mire, este producto químico que usted me envió con esa hoja de seguridad no corresponde al que yo tengo acá, que le compré, señor administrador. Entonces, aquí nos dice por qué. ¿Por qué? Porque los componentes que tenemos acá no son los mismos para todos los cloros. Hay una, miren, en este caso que nos dice 99.5 partes por millón. ¿De qué? De cloro. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice que es más cloro que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué debemos hacer en caso de contacto con la piel, inhalación, contacto con los ojos o ingestión? Entonces, en caso de incendio, ¿qué debemos hacer? También nos lo dice la sección 5. La sección 6, ¿qué medidas deben tomarse en caso de vertido accidental? Pucha, yo confundí esto y me llegó esto y lo envié al canal de desagüe. ¿Qué debo hacer? Tengo la sección 8 de los elementos de protección personal. Entonces, mire que solamente aquí ya nos habla de los TLB. ¿Qué son los TLB? Los límites máximos permisibles. Entonces, ¿cuánto es mi tiempo de exposición? Por 0.1 partes por millón, 0.1. 8 horas diarias, es decir, 40 horas a la semana. Puedo estar, pero 0.1. Y por 0.4, 15 minutos por 4 veces al día y 1 hora entre exposiciones sucesivas. Aquí ya nos dice cuánta es la exposición. Equipo de protección personal, que tienen que tener las gafitas, la protección de la piel. ¿Qué es la protección de la piel? Es el contacto que ustedes tienen como para evitar el contacto directo con la piel. Normalmente, ¿qué usamos? Guantes. Normalmente usamos unos famosos guantes o unos guantes que van hasta acá o que van hasta acá, que me ayudan a que no me pase ese cloro. Tenemos una resistencia en los materiales, entonces allí para seguridad y salud en el trabajo nos dice qué materiales podemos usar para prevenir eso. Pero esto normalmente es para empresas donde manejamos el cloro. Entonces aquí ya nos da información química más profunda en caso de accidentalidad. Normalmente siempre tiene 14 ítems. Entonces acá también nos dice que tenemos una información sobre el transporte. ¿Qué nos dice la norma? ¿Puedo transportar químicos? ¿Normal? No. Debo tener todo esto. En la sección 14 me dice que debo tener. Entonces acá me dice que es un gas tóxico, que es un oxidante y que es un corrosivo. Y que en las Naciones Unidas está en la clasificación 1017. Y acá nos dan más normas, más legislación. Esto no es solo nacional, sino internacional. Entonces, cuando ustedes ven un carro de químicos, van a ver estos stickers y van a ver, ay, pucha, ahí va a llegar un gas tóxico a metros, un oxidante, y miércoles puede ser comburante con ciertas reacciones, es decir, que con alguna reacción química esa vaina puede explotar. Corrosivo, mis manitas empiezan a sufrir. ¿Listo? Entonces, si tenemos esta clasificación, podemos tener alguna afectación grave a la salud.
y la reglamentaria. Entonces, la clasificación de OSHA, que es la norma de seguridad y salud en el trabajo a nivel mundial, que traduce ocupacional, seguridad, salud y administradora de riesgos ocupacionales. Esta normalmente la manejan a nivel internacional o en las fincas manejan algunos OSHA. Tenemos una información adicional que nos habla de un rombo, que es la National Fire Protection Association, que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Entonces, acá, fácil, el azul siempre va a ser salud. ¿Listo? Entonces, mira que aquí tenemos un riesgo altísimo. 4 nos dice que es la clasificación perdón, la clasificación más baja, más alta, perdón. 1 es la clasificación más baja o 0. Entonces acá que nos dice que en salud tenemos un riesgo 4, que pilas con ese producto porque nos pueden dañar los pulmones o puede ser cancerígeno. Que tengo inflamación, 0. Entonces acá me dice que no hay riesgo, que no hay riesgos de combustión, que no es reactivo y que sí, pilas, que aquí tengo un que es un oxidante, que es el riesgo específico. Acá ya nos dan como las abreviaturas y lo demás. ¿Listo? Volvemos a nuestra presentación. Entonces les voy a dejar ahora sí un video, que es el video que les digo que no tiene audio, solamente mímica, pero sin embargo voy a tratar que puedan escucharlo para allí mostrar detalladamente qué ocurre. Es de 12 minutos por el tiempo, voy a ser muy breve y les voy explicando parte por parte.
Listo, entonces acá nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Si observamos, entonces aquí la mayoría de cosas y actos han sido por que la persona no se cuida, entonces no hace correctamente sus actividades. Entonces acá teníamos un líquido inflamable, como les decía, y ¡bam! Explosión. ¿Listo? Dejemos hasta ahí de elementos de químicos. Mire lo que puede llegar a ocasionar un simple acto. Vamos a ver el otro video que nos corresponde sobre nuestras actividades. Vamos a ver dos videos. Igual estos están sin sonido, intenté hacerles como el sonido con sonido externo, pero igual son mimos, o sea, no tienen audio. Estos son de un muñequito que se llama Napo, que es de Estados Unidos. Este es en cocina. Entonces ahí están entregando turno. Entonces, ¿qué le está diciendo ella? Que mire, le entrego esta máquina y tenga cuidado con ese riesgo eléctrico. Tenga mucha precaución. Y él, "Ay, otra vez, yo necesito hacer esto rápido". Entonces empieza a rendirle a este hombre en la cocina porque tiene 500 empleados o comensales para comer. Entonces ahí empieza a fallar la máquina. Empieza a devolverse la máquina porque tiene una falla aquí. Recuerden que era una falla eléctrica. Él lo ve fácil con una cucharita y dice, "Ah, ya, ahí ya me rinde, ya puedo seguir". Entonces empieza con su carne asada. Llega su otro compañero, el que lo va a reemplazar, pero pilas, él sigue derecho, él no le habló que tenía un riesgo la máquina. Veamos qué pasa. Una quemadura, entonces, y una electrocución, Dios santo. Entonces ahí nos dice que no, prohibido, no grave. Entonces la recomendación es desde nuestras actividades a reportar y a ser súper juiciosos ese tema cuando tenemos otros compañeros que van a usar nuestras herramientas de trabajo. Vamos con el último video de cocina. Igual, este no tiene audio. Entonces aquí vemos 5 chefs trabajando. Tenemos un elemento para cortar. Acá tiene el guante, pero él lo ve que ¿para qué si necesito que me rinda? Y empieza a tajar la espalda, entonces se mueve un poquito, gira como para hacer y ¡pam! Cortadura por distracción. ¿Qué piensa ahí si hubiera usado el guante? Ups. Toda la preparación al piso y además se quemó. Otra vez debe volver a hacer todos los ingredientes. Y ¡pam! Había agua en el piso. Esos son los famosos actos inseguros. ¿Pasa o no pasa?
riesgo eléctrico que siempre le hemos mencionado, con el agua no son compatibles. El famoso riesgo químico, vapores, tos, y ahí que nos decía que ninguno de los dos era compatible, es decir, que no podíamos revolverlos. Listo, chicos, llegamos al final. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Básicamente son casi 40 minutos, alrededor de 40 minutos, 30 minutos en esta inducción. Si llegaron al final, muchísimas gracias por escucharme. Espero que la idea de nuestro trabajo es llegar sanos y salvos a la casa por una retribución. Muchos tenemos obligaciones, otros no tenemos obligaciones, pero todos tenemos un trabajo y pues la idea es que siempre lleguemos sanos y salvos a casa, siempre nos espera alguien. Éxitos, muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego.